Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para continuar nuestro estudio con el libro de Nehemías. Hemos cubierto hasta el capítulo 10 y pues esta noche vamos a estar cubriendo el capítulo 11 y 12 en vista de que son dos capítulos que tienen mucha información, más que todo genealógica. Entonces vamos a combinar los dos capítulos y ya pues la próxima semana estaremos culminando con el capítulo 13. Prepárense porque en vista de que no abrimos las escuelas en la iglesia, entonces vamos a continuar dando los estudios por este medio y estamos preparándonos para iniciar con la carta a los romanos. Así que Romanos pues sería el próximo estudio. Así que para que vayan preparándose. Y seguiríamos igual los jueves a esta misma hora estudiando el libro de los Romanos. Bueno, vamos a ir a Nehemías. Y si ustedes recuerdan, el capítulo 10 pues lo cerramos con el compromiso, con el juramento que el pueblo hizo al darse cuenta que Dios había ordenado a través de la palabra cómo debían de conducirse, cómo debían de vivir. Y al dar lectura a la escritura, entonces ellos hicieron un pacto, hicieron un compromiso de volverse a Dios, de nuevamente entablar esa relación, esa comunión con Dios y de someterse en obediencia sobre todo. Y entonces cerramos el capítulo 10 de esa manera. Ahora, cuando entramos al capítulo 11, en el capítulo 11 básicamente lo que encontramos es la distribución de toda la gente que había regresado del cautiverio. Entonces vemos, por ejemplo, leemos los primeros 3 versos. Dice en el capítulo 11, en el verso 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. O sea, remarquen eso porque esto básicamente es lo que encierra el capítulo 11, la distribución de la gente, donde vemos que solamente la 10ª parte, o sea, el diezmo, la 10ª parte de todos los que regresaron, de toda la población, son los que iban a habitar en Jerusalén. Y estos, a cierta manera, lo hicieron de carácter voluntario. O sea, la gente se ubicó en diferentes ciudades. Y eso es lo que nos dice el verso 1, ¿no? Los que iban a quedar en Jerusalén y los demás se iban a ubicar en las otras ciudades. Y entonces dice el verso 2, bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces hubo una decisión de carácter voluntario para quienes iban a morar en Jerusalén. Ahora acuérdense, 1 de cada 10, o sea, la 10ª parte, el 10%. El resto iba a vivir en las otras ciudades, según vimos en el verso 1. Y entonces luego, cuando nos vamos al verso 3, dice que estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén. O sea, los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. O sea, todos fueron distribuidos para reubicarse, ¿no? Entonces vamos a ver que en este capítulo 11 realmente se va en una lista de nombres y, por ejemplo, encontramos desde el verso 4 hasta el verso 18. O sea, la lista de no solamente de los jefes, de los que estaban al frente, pero en totalidad las personas que se quedaron para habitar en Jerusalén, en la ciudad santa. Entonces, acuérdense, Nehemías es el instrumento que Dios usó para restaurar los muros. Ya antes de Nehemías había venido Esdras, el sacerdote, junto con Zorobabel, quienes se habían ocupado de la restauración del templo.
Pero ahora al culminar la restauración de los muros, la restauración de las casas, entonces ahora se va a estabilizar los pobladores. Y entonces dentro de todo el pueblo, la 10ª parte voluntariamente se iba a dar para habitar en Jerusalén y el resto se iba a ubicar en las otras ciudades. Entonces, si usted lee, yo no lo voy a leer, pero si usted quiere leerlo, del verso 4 hasta el 18, encontramos el listado de todas las personas que iban a ser asignadas o que se iban a quedar habitando en Jerusalén. Yo sé que de repente para algunos es aburrido, es tedioso, cuando encontramos estas porciones en la Biblia que nos da una larga genealogía, nos da una lista enorme de nombres y a veces nombres raros que ni siquiera los podemos pronunciar, pero esto tiene una importancia y la importancia de esto es el registro, es el récord, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, cuando estudiamos anteriormente, se recuerda que algunos vinieron diciendo ser levitas, diciendo ser sacerdotes, y entonces, pero no los encontraron en los registros, o sea, no pudieron comprobar que verdaderamente eran de la tribu de Leví. Entonces, no les permitieron ejercer el sacerdocio. Entonces, la importancia de los récords, la importancia de la documentación, la importancia de tener un registro es precisamente para eso, no solo para tener referencia histórica, sino para asuntos de verificar ciertos eventos, ciertas situaciones o ciertos personajes. Entonces, esto nos manda como referencia a los libros de crónicas. Si usted lee los libros de crónicas, usted se va a dar cuenta que crónicas lo que tiene es una serie de actas, de documentación de hechos que acontecieron durante los diferentes reinados. Entonces, esa es la importancia y por eso es que muchas veces tenemos que sacar un tiempo y leer todo esto. Por ejemplo, en los evangelios, cuando vemos la genealogía de Jesús, entonces usted ve una lista enorme desde David y nos lleva hasta Jesús para demostrar que Jesús era de la descendencia de David. Entonces así podíamos usar como ejemplo cuán importantes son las genealogías y cuán importante es que tengamos un registro de los eventos o de las situaciones que se viven en una familia o cuanto más en un pueblo, en una nación, como es el caso de Israel. Entonces llegamos hasta aquí al verso 18 con todos los que iban a habitar en Jerusalén, pero del 19 en adelante hasta el verso 36, entonces está la distribución del resto de las personas en las otras ciudades. O sea, acuérdense, el pueblo ha regresado del cautiverio. El pueblo ahora es libre, ha recuperado su libertad. Y entonces ahora están reestructurándose como pueblo, como nación. Y están recuperando no solamente Jerusalén, pero están recuperando el territorio que habían perdido. Y se están distribuyendo en diferentes ciudades. Usted puede ver la lista de las diferentes ciudades, la lista de las diferentes personas que se distribuyeron. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿qué de beneficio tiene para nosotros como iglesia todo esto? Bueno, es muy importante para la iglesia porque, amados hermanos, nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Y de la misma manera como Israel fue tratado por parte de Dios, de la misma manera Dios trata con nosotros hoy día. De la misma manera como Israel debió ser responsable con la ley, nosotros también hoy día somos responsables con la Escritura, con la palabra de Dios, con la Biblia. De la misma manera que Israel debió someterse en obediencia a Dios, de la misma manera la iglesia hoy día debe de someterse en obediencia a Cristo. Y de la misma manera como Israel se volvió a Dios después de haberse apartado, la iglesia también, cuando se aparta, tiene que volver a Dios, porque les recuerdo pues las palabras, ¿no? De Pedro cuando Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes también se van a ir? Él dice, pero pues ¿a quién vamos a ir si tú eres el que tienes palabra de vida? Entonces nosotros, amados hermanos,
como iglesia somos bendecidos y somos edificados a través de esta palabra. Si bien es cierto, es historia. Esto es algo que sucedió en el tiempo posterior al cautiverio, cuando Israel es dado en libertad después de estar por 70 años cautivo en Babilonia. Entonces, el periodo de la restauración, vemos que Nehemías ejerce un liderazgo excelente, o sea, un liderazgo envidiable, donde realmente nos muestra a nosotros, iglesia, que esa es la clase de líderes que nosotros necesitamos hoy día. ¿Okay? Entonces, de esa manera se cierra el capítulo 11, ¿verdad? Y por eso es que esta noche hemos combinado los dos capítulos, ¿verdad? Porque no tenemos mucho en qué ahondar en el capítulo 11, y cuando llegamos al 12, al capítulo 12, vemos que prácticamente sigue la tendencia, ¿no? Vamos a seguir el listado de nombres, pero cuando entramos al capítulo 12, vemos que estamos hablando de las personas que subieron con Zorobabel. O sea, los que vinieron antes de Nehemías, o sea, el grupo que vino antes, donde estaba el sacerdote Esdras. Lo hemos venido diciendo, o sea, Esdras, el sacerdote, él se ocupó en la restauración del templo con los que regresaron con Zorobabel. Y entonces cuando entramos al capítulo 12, si usted lee desde el verso 1 hasta el verso 21, usted encuentra un registro de toda esa gente, ¿verdad? De quiénes fueron los que vinieron con Zorobabel, y usted se da cuenta que ahí está el sacerdote Esdras, y el trabajo que ellos hicieron antes de Nehemías estuvo enfocado en el templo. Pero toda esta parte, todos estos 21 versos nos hablan de toda esa gente. ¿Quiénes fueron ellos? Ahora, acuérdese que esto podríamos decir que es una porción de Crónicas, o sea, es un capítulo del libro de Crónicas el que tenemos aquí. Entonces vemos que esta información nos lleva a nosotros hasta el punto de poder confirmar quiénes fueron aquellos líderes, quiénes fueron los que estuvieron al frente de los ministerios en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras, ¿verdad? En el tiempo de Zorobabel. ¿Por qué? Porque está escrito, está registrado. Entonces, dice que estos registros fueron hechos hasta el reinado de Darío, o sea, el rey de Persia. Todo esto nos sirve a nosotros hoy día como referencia, como una referencia, amados hermanos, en la cual nosotros podemos valorar, nuevamente repito, la importancia de tener registro. La iglesia debe de tener un registro de todo lo que va aconteciendo año con año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que al correr de los tiempos, personas se van de la iglesia, o personas que mueren, personas que se mueven a otra ciudad, a otro país, entonces ya no están en la iglesia, pero en un momento necesario podemos ir a esos registros y verificar acontecimientos o verificar ciertas cosas, que es la importancia que esto tiene. Y esto es lo que aprendemos como iglesia de estos dos capítulos que contienen vasta información, o sea, contienen mucha información, una serie de nombres, como dije, que se vuelve hasta tedioso estudiarlo o leerlo, ¿no? Pero entonces estamos aquí hasta el verso 21 del capítulo 12, entonces toda la gente que subió con Zorobabel. Ahora, si vemos del 22 al 26, y esto sí lo vamos a leer, porque hemos venido diciendo, o sea, que dentro del pueblo, o sea, dentro de la gente que regresó, venían personas de la realeza, o sea, venían príncipes, venían sacerdotes, venían levitas, venían cantores, venían porteros, o sea, toda la clase de gente venía, y entonces en el tiempo de Nehemías empieza a apartar a todas las personas que están relacionadas con el templo. ¿Por qué?
Porque la meta era restaurar el servicio en el templo. Y vamos a ver que Nehemías termina con una fiesta realmente gloriosa, ¿no? Donde todo Israel está unido, donde Jerusalén se viste de fiesta. Y de hecho, vamos a verlo al final del capítulo 12, cómo esta celebración es para honra y gloria de Dios. O sea, ellos entienden que Dios ha tenido misericordia de ellos y que después de 70 años de haber estado disgustado con ellos, ahora Dios les ha concedido la oportunidad de reivindicarse y de volver a empezar, de volver a tener las bendiciones que habían perdido, ¿no? Entonces, si leemos, decía en el verso 22, dice que los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. O sea, este récord se mantuvo hasta el reinado de Darío. Luego dice el verso 23, los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Ahora, si nosotros estuviéramos estudiando fechas, estos datos en el libro de crónicas nos llevan a los tiempos en los cuales esto tuvo lugar. Ahora, ¿qué importancia tiene para la iglesia? Bueno, usted se recuerda que la profecía que le fue dada a Daniel está en base a el final del cautiverio, ¿verdad? Porque el principio de las 70 semanas que le fue dada a Daniel da inicio cuando el rey da la orden de la liberación. O sea, cuando el pueblo recibe la orden de ser liberado de la esclavitud, del cautiverio, entonces dice Dios a Daniel que había que empezar a contar el tiempo para entonces calcular y llegar al punto o a la semana donde iba a nacer el Cristo, donde iba a ser crucificado el Cristo, que era la semana 69, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de este tipo, estos datos se vuelven de suma importancia, ¿verdad? Y por eso es que el libro de Crónicas, como también los dos libros de Crónicas y también los dos libros de Reyes, que son similares, contienen una riqueza histórica incalculable, ¿verdad? Yo sé que es aburrido, yo sé que no todos nos da por leer y estudiar esos libros, pero tienen un contenido histórico de gran importancia para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos que esto queda registrado, o sea, queda un registro, queda un archivo con esta información hasta el tiempo de Darío. Y entonces, en cuanto a los hijos de Leví, esto lleva hasta Joanán, hijo de Eliasib. Claro, habría que ver la genealogía para saber quiénes fueron ellos. Y luego dice el verso 24 que los principales de los levitas, Hasabías, Serebía, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, fueron apartados para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Okay. Ahora, quise leer este verso, amados hermanos, porque lo que estos judíos post cautiverio estaban experimentando en este momento es producto de que encontraron registros, encontraron palabras, encontraron los rollos y empezaron a leer. Usted se recuerda los capítulos anteriores cuando Esdras se paraba y empezaba a enseñar la palabra, a dar lectura a la palabra, y la gente se congregaba todos los días hasta el mediodía, hasta la tarde, escuchando la palabra. Entonces ahora esto es producto de que ellos recibieron la palabra y están respondiendo a la palabra. Ya vimos que hicieron un compromiso, hicieron un pacto, un juramento firmado por los líderes y los sacerdotes
para comprometerse con Dios, de que van a vivir conforme a su palabra. Y entonces vemos acá que están apartando a los principales levitas, están apartando a la gente para retomar el estatuto, o sea, el reglamento dado por el rey David. Si usted se recuerda, el rey David fue el que instituyó la alabanza continua en el templo. Fue el que puso que las 24 horas hubiera alabanza. Fue él quien formó diferentes equipos para que por turno cantaran y tocaran, de manera que no faltara la alabanza. Ahora, esto es lo que ellos han encontrado hoy día. Entonces están retomando y van a hacer lo mismo conforme al estatuto de David. O sea, conforme a lo que instituyó el rey David en cuanto a la alabanza. Por eso es que están apartando a todos los que eran parte de los cantores, todos los que tenían tareas en el templo. ¿Por qué? Porque van a restaurar el servicio en el templo. Van a empezar nuevamente a funcionar el templo como lo era antes del cautiverio, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que el resto del capítulo 12 está enfocado en eso, en el servicio en el templo, pero más que todo en la alabanza a Dios, en la adoración a Dios, en cómo David estableció que se debería de hacer la alabanza en el templo. Ahora, esto es bien importante, amados hermanos, porque hoy día en nuestras iglesias generalmente tenemos un ministerio de alabanza. La gran mayoría de las iglesias tenemos un ministerio de alabanza. Tenemos ministros de alabanza. Tenemos equipos de alabanza. Tenemos músicos y tenemos cantores. No a la medida como lo estableció David. Quiera Dios que un día en nuestra iglesia tengamos alabanza a las 24 horas. O sea, ese es un sueño para mí. Dios dirá si lo concede o no. Pero mientras ese día llega, debemos nosotros aprender conforme a la Escritura cómo es que se procede en la alabanza, en qué consiste la adoración. En verdad necesitamos músicos o lo que necesitamos son adoradores. Porque lamentablemente en la época moderna mucha gente por saber tocar un instrumento se cuela en el ministerio de alabanza, pero es solamente un músico. Y lamentablemente el músico sale sobrando en la iglesia. Con respeto se lo digo a aquellos que son músicos, ¿verdad? Un músico sale sobrando en la iglesia porque en la iglesia lo que se necesita son adoradores. Hombres y mujeres que adoren en espíritu y en verdad. Entonces traen al altar su don, su talento, ya sea que tocan un instrumento o ya sea que usan su voz, tienen voz apropiada para entonar y pueden convertirse en cantores. Entonces, los músicos y los cantores tienen que ser adoradores. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, no solamente por el estatuto de David, sino porque a lo largo, en el campo práctico, eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que el ministerio de alabanza hace. El ministerio de alabanza es el equipo que se encarga de conducir a la iglesia, de llevar a la congregación a una adoración genuina. Y para que eso se logre, pues los que están en la alabanza, los que son parte del ministerio de la alabanza, los músicos y los cantores, tienen que estar en plena comunión con el Señor, tienen que estar en santidad, tienen que estar apartados del mundo, tienen que vivir en una estrecha comunión, en una relación diaria con Dios. O sea, no solamente de domingo, de cada 8, no, sino continuamente, a diario. Hermanos que son ministros de alabanza, con más razón. Tú que perteneces al ministerio de alabanza, por favor, date cuenta. Tienes una responsabilidad grande ante Dios y ante la iglesia. Por lo tanto, debes de consagrar tu vida. Debes de examinarte cada día, cada tarde, cada noche al acostarte. Examina tu corazón y como David, pídele perdón a Dios por los pecados, aun por aquellos que te sean ocultos. Porque eso te va a permitir
permanecer en plena comunión con Dios y siendo una persona digna para subir al altar y presidir en la alabanza y la adoración a nuestro Rey y Señor y Salvador Jesucristo. Vámonos entonces al verso 27. Y en el verso 27, estamos en el capítulo 12. En el verso 27 leemos. Verso 27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Okay? Algunos confunden salterio con salterío. El salterío no, es salterio, es un instrumento musical al igual que la cítara. Instrumentos musicales que varían en la alabanza a nuestro Dios. Ahora, tome nota que estamos ya en el verso 27 preparándonos para la celebración, o podríamos decir para la inauguración de los muros. O sea, los muros se terminaron, ahora vamos a hacer una fiesta, pero esta fiesta es para darle gloria y honra al único que merece gloria. Y hermano, a esto se refiere el apóstol Pablo en Colosenses cuando él dice: nadie nos juzgue en cuanto a fiestas, en cuanto a celebraciones, en cuanto a los días que guardamos. ¿Por qué? Porque todas nuestras fiestas, iglesia, todas nuestras celebraciones, iglesia, y todos los días que nosotros guardemos, iglesia, son para gloria y honra de nuestro Dios. Eso tenemos que tener presente. Por eso es que nadie nos va a juzgar y nos debe juzgar por nuestras celebraciones, porque en nuestras celebraciones nos enfocamos en darle gloria a Dios. Entonces, están haciendo los preparativos, pero mire, llamaron o buscaron para esta dedicación, buscaron a los levitas de todos sus lugares. O sea, ya no solamente los que estaban en Jerusalén, sino que ahora mandan a buscar los que están en las otras ciudades para que vengan para esta celebración. ¿Cuál era la importancia? Bueno, porque era un pueblo que había sido apartado. Es la tribu que Dios apartó para ejercer el sacerdocio. Entonces ellos llaman a todos los levitas, pero vamos a ver que dentro de los levitas no todos ejercen el sacerdocio como tal, sino también hay cantores y hay personas que tocan instrumentos, ¿verdad? Todo en alabanza y adoración, todo en el servicio en el templo. Entonces recogieron de los diferentes lugares para que esta fiesta fuera con alabanza, ¿ok? Con cánticos y con diferentes instrumentos. Eso es lo que dice el verso 27. ¿Okay? Luego nos vamos al 28, dice: y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. ¿Okay? Todos fueron reunidos levitas y cantores. Pero el verso 29 añade: y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces, reúnen a los levitas y cantores de Jerusalén. Acuérdense que lo aprendimos en el capítulo 11, solamente el 10% se quedó en Jerusalén. El resto se distribuyó en las ciudades vecinas, en las ciudades alrededor. Entonces dice que los cantores se ubicaron alrededor de Jerusalén. O sea, ellos no se alejaron de Jerusalén. Y entonces fueron llamados todos. ¿Por qué? Porque iba a haber tremenda fiesta. ¿Okay? Hermano, cuando nosotros hacemos una fiesta, debe ser para nuestro Dios. No importa lo que estamos celebrando. Si honramos a Dios, si glorificamos a Dios, no hay nada ni nadie que nos pueda señalar, ni nos pueda juzgar por esa celebración. El problema hoy día es que hay muchas celebraciones, ¿no? Hay gente que tiene el día de Juan Pablo, el día de la bruja, el día del puerco, el día de no sé qué y el día del otro, ¿no? Y lo celebran. ¿Okay? Ahora, ¿qué celebran? ¿A quién le dan honra? ¿A quién le dan gloria? Y esta es la parte que debemos de entender como iglesia. O sea,
Cuando nosotros hacemos una celebración, toda la gloria tiene que ser para el que la merece, para el Rey de la Gloria, que es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Así lo dice la Escritura, así lo dice el salmista. Amén. Entonces, Él es el que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y de toda adoración. Él es digno. Verso 30. Se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Ahora, si iban a hacer una fiesta, ¿por qué purificarse? ¿Por qué santificarse? Era una fiesta, era una celebración. Ahora, ¿sabe lo que el mundo hace cuando empieza la fiesta? Es emborracharse. El mundo lo que hace cuando va a empezar una fiesta es buscar diversión a como dé lugar. Y entonces aparece el alcohol, aparece la droga, aparece cualquier otra cosa que implementa aparentemente la diversión. Pero el pueblo de Dios, cuando se anuncia una fiesta, cuando va a empezar una fiesta, lo que hace es santificarse, purificarse. Bendito sea el Señor, amados hermanos, por esta palabra, porque la iglesia necesita oír, entender y aplicar esta palabra. Cada celebración que nosotros hacemos necesitamos santificarnos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Cuando es en el templo, cuando es en la casa de Dios. Cuando vamos a celebrar culto a Dios, cuando el domingo nos reunimos para exaltar y darle gracias y glorificar el nombre de Dios, ¿cuánta más razón para venir purificado, venir santificado? No, pero hay gente que religiosamente ha aprendido que viene como viene y que Dios lo va a limpiar cuando llegue al templo. Claro, Dios te va a limpiar y te va a purificar porque la gracia de Él y la misericordia son grandes, pero eso es para los que no conocen a Cristo. Pero tú y yo que conocemos a Cristo, ya no juegues a la religión, por favor. Despójate de todo eso, límpiate, purifícate, porque vienes a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores y debes de presentarte como un verdadero hijo de Dios. No vengas con cuentos, no vengas ahí que, Señor, perdóname otra vez, Señor, vuelve a perdonarme, Señor, y con lágrimas de cocodrilo. No. Debes de comportarte como un verdadero hijo de Dios y saber que cada vez que vamos a celebrar el nombre de nuestro Dios, tenemos que santificarnos. Entonces, ellos no solamente se purificaron los sacerdotes y los cantores, sino todo el pueblo. Y si no, leámoslo nuevamente, verso 30. Se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y aún las puertas y el muro. ¿Por qué? Porque era lo que estaban dedicando, era lo que estaban consagrando a Dios. Era la razón de la fiesta. La razón de la fiesta eran los muros, las puertas que habían sido terminadas. Pero mire, lo santifican. ¿Por qué? Porque reconocen que fue la gracia de Dios, que fue la misericordia de Dios que permitió que eso se terminara. Fue el poder de Dios el que ayudó al pueblo a no desmayar cuando Sanbalat, cuando Tobías se burlaban y trataban de impedir la construcción de los muros. Fue el poder de Dios que se manifestó en ellos. Fue la valentía que el Espíritu Santo en ellos para poder tomar la espada y poder hacerle frente a los que se oponían. Y si usted se recuerda, capítulos anteriores que hemos estudiado, dice que trabajaban y en la otra mano tenían su espada, listo para defender al pueblo en cualquier ataque, en cualquier situación. Entonces, ahora son purificados el muro y las puertas, porque de esa manera es como se honra a Dios. De esa manera es como glorificamos a Dios. Hermano, muchas veces nosotros caemos como el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, cuando Dios tiene que decir al pueblo por medio de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Hay mucha gente hoy día en las iglesias que habla muy bonito, que alaba y glorifica a Dios de palabra, pero sus corazones están más negros que el alquitrán, que el mismo petróleo. Lamentablemente, Dios busca un corazón contrito y humillado. Dios busca un corazón sincero. Dios busca que nos purifiquemos para poder mantenernos en estrecha comunión con Él.
Amén. Verso 31. Hice luego, Nehemías, ¿no? Hablando. Hice luego, dice, subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesalum, Judá, y Benjamín, Samaías y Jeremías. Wow. Luego dice el 35, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Samaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Samaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maal, Natanael, Judá y Anaí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Ok, todo este coro va respaldado por la mitad de los príncipes, va respaldado por la mitad del pueblo prácticamente, y entonces suben por un lado del muro. Okay. Y es interesante cómo esta fiesta de celebración, acuérdense, es en honor a Jehová, es honrando a Jehová, es dándole gloria a Jehová por causa de que se terminaron los muros, se terminaron las puertas, y ahora Jerusalén puede ser habitada en paz y confiadamente. Entonces vemos que este primer coro toma una dirección, dice, sobre el muro, y va avanzando hacia cierta puerta. Claro, tendríamos que estudiar las diferentes puertas para ubicarnos, pero este no es el momento, no es la ocasión para ello. Simplemente mencionamos, porque Nehemías lo dice, la forma como se distribuyó. O sea, el primer coro, o sea, el primer grupo de alabanza, que no era como el grupo de alabanza IBR. Aquí estamos hablando de una cantidad de músicos y cantores, ¿no? Que habían sido recogidos no solamente de Jerusalén, sino de las afueras, y se prepararon estos 2 coros. Entonces este grupo avanza por un lado, y entonces vamos a ver después el segundo coro, ¿verdad? Entonces este primer coro hasta el verso 36 dice por quienes va acompañado, y creo que lo más resaltante es que vemos que detrás de ellos, ¿verdad? Iba una buena multitud, ¿ok? Y según dice el verso 31, ¿ok? Los príncipes de Judá, ¿ok? Iban siendo parte de este homenaje, ¿verdad? De esta celebración. Entonces, todo este primer coro avanza hacia una dirección. Cuando vamos al 37 en adelante, vemos el segundo coro. Vamos a ver qué dice del segundo coro. Verso 37 dice, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas en el oriente. Okay. Entonces, esta es la ruta del primer coro. Luego el segundo coro, verso 38, el segundo coro dice, iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. O sea, aquí va Nehemías. En el primer coro van los príncipes, ¿ok? Y entonces dice que iban los príncipes de Judá, en el verso 32, estoy regresando un poquito, en el primer coro van los príncipes de Judá, y entonces también los hijos de los sacerdotes que iban con trompetas,
y la multitud que va en esa dirección. Ahora en el segundo coro, aquí detrás de este coro va Nehemías. Entonces dice acá en el verso, a ver, nos quedamos en el 37, ¿no? Verso 37. Okay. El 38, perdón, dice, el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta de pescado y la torre de Ananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel. ¿Okay? Entonces vemos hasta aquí la distribución de los dos coros. Ahora, ¿hacia dónde apuntaba esto? Era a llevar a todo el pueblo con alabanza hasta la misma entrada del templo, hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de esta fiesta era exaltar y glorificar a su Dios. Entonces, esto lleva al pueblo de Israel a hacer memoria de las celebraciones que Dios había establecido. Ya habían celebrado la fiesta de los tabernáculos, o sea, porque lo encontraron en la escritura y dijeron, bueno, tenemos que hacerlo. Ya ellos habían hecho un compromiso con Dios. Entonces ahora están exaltando y glorificando a Dios por la terminación de los muros, que es una celebración, claro, digna, ¿por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios había sido con ellos, ¿no? Vámonos al verso 40. Cuando llegamos al verso 40 dice, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. O sea, llegaron hasta el templo y yo, dice Nehemías, y la mitad de los oficiales conmigo. ¿Okay? O sea, Nehemías distribuyó a todo el pueblo en dos partes. Los envió por dos rutas diferentes para cubrir los muros y llegar juntos al templo. Ahora, llegan al templo. ¿Okay? Estando en el templo, vemos que realmente todo lo que se está haciendo es con el único fin de darle alabanza y darle gloria al Rey de la Gloria. Dice el verso 41, los sacerdotes Eliacín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Isaías el director. Okay. Entonces, ahora yo quiero que usted se detenga un momento. Yo sé que los que son del ministerio de alabanza ya se ubicaron, pero los que no pertenecemos al ministerio de alabanza, los que no estamos muy familiarizados con la música y esas cosas, hágase usted la idea, dos coros, o sea, dos grupos. Cuando hablamos de un coro, a diferencia de un grupo, es que en el coro predominan las voces por encima de los instrumentos y no una voz, sino muchas voces. Entonces, todos los cantores y todos los trompetistas, imagínese usted todo un desfile por el muro. Y lo interesante es que se cubren las dos direcciones del muro, o sea, cubrir todo el muro. La mitad, vamos a decir, la mitad del pueblo en esta dirección y la otra mitad en la otra dirección, precedida por los sacerdotes, por los trompetistas, los cantores y después las personas importantes, o sea, los príncipes de un lado, los oficiales del otro, junto con Nehemías. Y esto es un desfile. ¿Y hacia dónde se dirige este desfile? Hacia la casa de Dios, hacia el templo. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece gloria. Él es el único digno de ser adorado. Entonces, toda esta algarabía, todo esto apunta a celebrar que Dios una vez más ha mostrado su fidelidad, ¿no? Entonces, nos quedamos en el 43, ¿no? 42, perdón. Dice el 43. En el 43 leemos que sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado
con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Ahora, hubo gran algarabía en Jerusalén. Desde lejos se escuchaba porque el pueblo se regocijó al celebrar con Dios, al celebrar a Dios el hecho de que los muros habían sido terminados. Amados hermanos, Dios nos pone a nosotros tareas. Dios nos ha puesto en nuestras manos ministerios. Quiera Dios que tú puedas llegar al final de ese ministerio que Dios puso en tus manos. Que no lo sueltes, que no lo tires a la deriva. Que te mantengas firme, fiel, y el día de mañana puedas celebrar cuando veas la obra terminada. ¿Usted se recuerda las palabras del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ya a punto de morir, dice, bueno, yo ya estoy de retirada, ya estoy a punto de ser sacrificado, o sea, de que me maten, pero he guardado la fe, o sea, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, me mantuve, y ahora solamente me resta la corona que mi rey ha preparado para mí. Quiera Dios que cada uno de ustedes que me escuchan tome para sí esas palabras y verdaderamente se esfuerce en el servicio que usted le está dando al Señor, y lo haga con excelencia, porque Dios lo merece. Y entonces el pueblo se regocijó. Dice el verso, leímos el 40, ¿no? Leemos el 41, dice, no, leímos el 43. Que sacrificaron, ¿no? Todo lo que sacrificio que hicieron. 44. En aquel día, dice, fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. O sea, el pueblo estaba complacido del servicio que los levitas y los sacerdotes estaban dando al pueblo, de tal manera que ellos decidieron nuevamente colectar los diezmos y las ofrendas, las primicias y todo lo que por ley el pueblo tenía que dar para poder mantener el servicio de esa manera, para que los levitas y los sacerdotes no tuvieran que ocuparse de nada, sino de servirle al Señor. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Iglesia, tú eres responsable del sostenimiento de tu pastor, para que tu pastor no se ocupe de otra cosa, sino de servir en la iglesia, de servir en la obra que le ha sido encomendada. Dios bendice y Dios prospera a la iglesia que bendice y guarda a su pastor. La iglesia que cuida a su pastor tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores somos siervos de Dios, y nuestra herencia es Dios. Así está escrito, Él es nuestra herencia. Nosotros no contamos con herencia terrenal. A nosotros no nos ocupa lo terrenal. Yo sé que aunque hay pastores por ahí, ¿no?, que están haciendo tesoros en la tierra, pero la verdad es que el verdadero pastor, el verdadero siervo de Dios, no tiene que ocuparse de los tesoros terrenales, porque nuestro tesoro está en el cielo. Y el Señor mismo lo dice, ¿no?, que Él es nuestra herencia, ¿verdad? Así que, amados hermanos, iglesia, entendamos esto y apliquémoslo, y veremos la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces dice el verso 45, que habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. O sea, todos se rigieron por lo que habían encontrado en la Escritura, se sometieron a la Escritura, restablecieron el servicio, y el pueblo se regocijaba. El pueblo estaba contento, el pueblo estaba complacido, y todos le daban la gloria a Dios. Esto es lo hermoso, amados hermanos. Esto es bello, cuando en la iglesia todos estamos en un mismo sentir y juntos le damos gloria al Señor. Es precioso, lo estamos viviendo nosotros cada viernes. Si usted se está perdiendo los viernes de oración, oiga, no sabe lo que se está perdiendo. Estamos viendo esto, estamos experimentando esto, cómo Dios se complace, cómo Dios responde las oraciones, cómo Dios está glorificándose. Y nosotros nos regocijamos en la presencia de nuestro Señor
y de nuestro Salvador Jesucristo. Vámonos al verso 44, leemos en el 44, dice, leímos el 44 y leímos el 45, ¿no? ¿Verdad? En el 45 es donde vemos que realmente pues se establece el orden que David había mencionado, que había trazado y que Salomón su hijo lo había seguido y que ahora está siendo retomado, ¿verdad? Entonces, si usted se va al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 25 y capítulo 26, usted va a encontrar referencia de esto, de cómo es que David había implantado la adoración en el templo. Ahora, si usted es ministro de alabanza, si usted es parte del ministerio de alabanza, considere esto, hermano. Considere esto. Así usted sirva en nuestra iglesia o sirva en otra iglesia. Considere esto. Dios busca verdaderos adoradores. Y ustedes que están en el ministerio de la alabanza, ustedes son los que están al frente. Por favor, háganlo con plena responsabilidad, con pleno compromiso, sabiendo que al Dios que le servimos es el Dios Todopoderoso y Él es el Rey de la Gloria. Terminamos entonces el capítulo 12 con la última porción, versos 46 y 47. Entonces dice en el 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en día de Zorobabel y en día de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, cada cosa en su día, consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. O sea, retomaron lo que se había perdido. Iglesia, ¿cuándo vamos a retomar lo que esta crisis nos ha arrebatado? Llevamos 8 meses en crisis. El mundo está en crisis. Pero, ¿debería la iglesia también estar en crisis? Yo creo que no. Yo creo que es tiempo que nos levantemos, iglesia. Es tiempo de retomar. Es tiempo de ir a la Escritura, volvernos a la Escritura y afirmarnos en la Escritura, en las promesas de nuestro Dios. El mundo va de mal en peor. Las situaciones en el mundo no van a mejorar, van a empeorar. Cada día va a ser peor. ¿Por qué? Porque cada día nos estamos acercando más y más a la venida del Señor. Vamos a retomar, iglesia, todo lo que el enemigo nos ha arrebatado. Pero ¿qué tal como familia? ¿Qué es lo que te ha arrebatado el enemigo? ¿Qué es lo que necesitas retomar? Vamos, en el nombre de Jesús, retómalo. Como individuo, como persona. ¿Qué te ha robado el enemigo? ¿Qué te ha arrebatado el enemigo? Recupéralo, restáuralo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay que ser valiente y esforzado. Y el Señor Dios Todopoderoso nos dará la victoria. ¿Qué me resta decirles? Prepárense para la otra semana. Concluimos el libro de Nehemías la otra semana. Espero que el pastor Tony haga un cierre digno, de merecedero, como él lo sabe hacer, para poder cerrar este precioso libro y prepararnos para iniciar la carta a los romanos. Un abrazo a la distancia. Se les ama y por favor, esfuércense y sean valientes. No desmayen, porque así como el Señor estuvo con Moisés y con Josué, también estará con cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga.